Un amanecer polvoriento de agosto, en un callejón de Sevilla, el dueño de una zapatería pobre vio como un comerciante elegante arrojaba al suelo un par de sandalias remendadas y escupía una frase que quemó más que el sol. Eso no vale nada, como tu fe. Las risas de dos clientes quedaron suspendidas en el aire caliente. El zapatero recogió el cuero gastado con manos firmes, mientras la persiana temblaba y la calle miraba. En ese instante, la injusticia tuvo sonido de monedas cayendo lejos, y la dignidad quedó de pie, sola, frente a la burla. Aquel día no parecía destinado a nada más que al cierre temprano y al hambre de la noche. Sin embargo, un desconocido entraría después, pediría sandalias simples y pagaría con silencio. El zapatero, herido por dentro, ofrecería ayuda sin precio. El taller cambiaría de rumbo. El barrio aprendería a nombrar un milagro sin gritos. Y una fortuna nacería donde nadie apostaba un céntimo. Horas más tarde, cuando el sol bajó y el cuero crujió bajo la aguja, el desconocido levantaría la mirada y diría una frase exacta, imposible de adivinar. No hubo destellos ni aplausos. Solo una calma que desarmó la prisa. Nadie lo grabó. Nadie lo entendió. Pero desde ese punto, cada paso tendría un eco distinto, como si la calle recordara un nombre antiguo que no se pronunció. Para comprender quién fue aquel hombre y por qué la pobreza se volvió abundancia, hace falta regresar atrás. Volver al primer día en que el zapatero aprendió a reparar con paciencia, al momento en que la fe se gastó como suelas viejas, y a la decisión silenciosa que sostuvo el taller cuando todo pedía rendirse. Solo desde ese origen puede abrirse la puerta que ahora parece imposible. El zapatero se llamaba Mateo y había aprendido el oficio entre sombras largas y olor a cuero húmedo, en el mismo local estrecho donde ahora crujía el piso. El padre había trabajado allí hasta que las manos dejaron de cerrar. La madre cosía plantillas por la noche, con una lámpara cansada y cartas sin respuesta sobre la mesa. En aquellos años tempranos, la fe se apoyaba en gestos pequeños, un pan compartido, una vela encendida, un domingo sin ventas. El taller era refugio y promesa. El primer quiebre llegó con la muerte del padre. El reloj heredado se detuvo a la misma hora del último aliento. Desde entonces, cada tic ausente pesó como reproche. Las deudas crecieron, los proveedores apretaron, y los clientes comenzaron a regatear con desprecio. La fe, antes sencilla, empezó a resquebrajarse. No hubo blasfemia abierta, hubo silencio. Un silencio espeso que se pegó a las paredes y a la espalda encorvada frente al banco de trabajo. Con los años, el barrio cambió. Llegaron vitrinas brillantes y zapatos importados. Mateo siguió remendando suelas gastadas, viendo pasar la prosperidad como un desfile ajeno. La humillación se volvió rutina, miradas por encima del hombro, monedas lanzadas, promesas rotas. Cada cierre de día dejaba el mismo conteo corto. Cada madrugada traía el mismo cansancio. Entre los objetos que quedaron del pasado, una fotografía amarillenta de los padres observaba desde una repisa. El reloj detenido nunca volvió a latir. Un cuaderno de pedidos vacíos ocupó el lugar de los antiguos encargos. En ese contraste entre el antes y el ahora, algo se endureció. No fue odio abierto, fue distancia. La oración se volvió mecánica. La esperanza, un hábito sin pulso. La traición no vino de una persona, sino de la acumulación de pérdidas. Un socio prometido nunca apareció. Un préstamo fue negado con sonrisa educada. Un domingo, la persiana no subió por primera vez. El taller, que había sido herencia y refugio, empezó a parecer una carga. Aún así, las manos siguieron trabajando.
La paciencia, aprendida a golpes de aguja, sostuvo lo poco que quedaba. En esa etapa, Mateo evitaba mirar al cielo. Prefería medir el cuero, ajustar clavos, cumplir sin esperar nada. La fe quedó reducida a un gesto mínimo, no negar ayuda cuando alguien entraba descalzo. Ese principio, frágil pero firme, fue lo único que no se vendió. Y sin saberlo, esa fidelidad silenciosa preparó el terreno para lo que estaba por entrar al taller. La oscuridad no llegó de golpe, se filtró como polvo fino entre las rendijas del taller. Las noches se hicieron más largas que los días. El silencio pesaba cuando la persiana bajaba y la calle quedaba vacía. Una botella barata apareció junto al banco de trabajo, primero como compañía ocasional, luego como costumbre muda. El licor no traía alivio, solo adormecía la espera. La casa encima del taller se volvió un espacio frío. La cama deshecha, los platos sin lavar, la radio encendida sin atención. Los pensamientos giraban en círculos sin palabras, chocando contra recuerdos que dolían al tocarlos. Cada amanecer repetía la misma escena, ojos cansados, manos firmes, corazón cerrado. El cuerpo seguía, el ánimo no. La distancia con Dios tomó forma de argumentos silenciosos. No hubo gritos ni desafíos, hubo lógica seca. Si la justicia existía, no pasaba por ese callejón. Si la providencia miraba, lo hacía hacia vitrinas brillantes. Esa racionalidad protegía del desengaño, pero también aislaba. El taller se convirtió en isla. Algunas noches, el reloj detenido parecía observar desde la repisa. El tic ausente marcaba el tiempo perdido. La fotografía de los padres, inmóvil, guardaba una promesa que ya no se reclamaba. La fe, reducida a costumbre social, perdió calor. Los domingos pasaron a ser días de inventario. El borde se acercó cuando un aviso de desalojo quedó clavado en la puerta. Papel blanco, letras negras, fecha precisa. El mundo se encogió a ese rectángulo. La tentación de rendirse tomó forma concreta, cerrar, vender herramientas, desaparecer del barrio. Nadie habría notado la ausencia. En ese punto, la oscuridad parecía suficiente. O la noche terminaría de tragar el taller, o algo ajeno tendría que irrumpir. No con estruendo, sino con una presencia distinta. El callejón, sin saberlo, ya esperaba ese paso. La primera aparición no tuvo anuncio. Ocurrió una tarde tibia, cuando el sol caía oblicuo y el polvo flotaba como ceniza lenta. La puerta del taller se abrió sin ruido y un hombre entró con pasos medidos. Ropa sencilla, mirada clara, voz baja. Pidió unas sandalias resistentes, nada más. No habló de precio. Observó las manos que trabajaban, el cuero gastado, el reloj detenido. La presencia alteró el ritmo. El aire se volvió ligero. Cada golpe de martillo sonó exacto. El desconocido no hizo preguntas innecesarias. Solo señaló una costura y sugirió un ajuste mínimo, como quien conoce el oficio sin ostentarlo. Las palabras llegaron precisas, sin empujar. Durarán más así. Nada más. Mientras la aguja avanzaba, el hombre miró la fotografía de la repisa. No hubo comentario, pero la atención quedó allí un segundo de más. Luego, una frase breve cayó como agua: las manos fieles sostienen lo que parece perdido. El taller guardó silencio. No hubo réplica. La frase quedó suspendida, útil y extraña. Al terminar, Mateo ofreció un refuerzo sin costo. El desconocido asintió con gratitud sobria. Pagó lo justo y dejó algo más: calma. Antes de salir,
Apoyó la mano en el marco de la puerta, como despidiéndose de un lugar conocido desde siempre. La calle volvió a su ruido habitual. Después, el taller no parecía igual. No por brillo ni por ventas. Por una quietud nueva. La botella quedó cerrada esa noche. El aviso de desalojo siguió en la puerta, pero perdió peso. Sin explicaciones, una chispa mínima encendió el espacio. No era fe plena. Era posibilidad. El primer cambio ocurrió sin espectáculo, en una mañana común, cuando una vecina entró apoyándose en un bastón torcido. El pie vendado arrastraba dolor antiguo. Pidió ajustar una sandalia vieja para no caer. Mateo trabajó en silencio, reforzó la suela, corrigió el apoyo, y sugirió probar unos pasos dentro del taller. Nada solemne. Nada prometido. La mujer avanzó despacio. Luego un paso más. El bastón quedó suspendido, innecesario por un instante. La respiración se acomodó. Los ojos se abrieron con sorpresa contenida. Caminó hasta la puerta y volvió sin gesto de triunfo, solo con alivio real. No duele, murmuró, como quien no quiere tentar al destino. El bastón quedó apoyado en la pared. El rumor corrió bajo, sin exageración. Llegó un repartidor con una rodilla rígida. Un anciano con tobillos inflamados. Ajustes simples. Escucha atenta. Paciencia. Cada prueba terminaba igual, pasos firmes, incredulidad discreta, agradecimientos cortos. Nadie habló de milagros. Nadie levantó la voz. Pero el taller respiraba distinto. Un médico del barrio pasó por curiosidad. Observó las plantillas, midió apoyos, frunció el ceño. No encontró truco. Puede ser coincidencia, dijo. Volvió a mirar cuando una mujer salió caminando recto después de meses de dolor. La frase quedó a medias. Ese día, el desconocido regresó sin anunciarse. Se quedó al fondo, sin intervenir. La mirada acompañó cada paso recuperado. Al final, apoyó una mano sobre el banco de trabajo y asintió apenas, como confirmando algo que ya estaba en marcha. No pidió crédito. No explicó nada. Al cerrar, el taller quedó lleno de huellas nuevas. El aviso de desalojo seguía allí, pero las cuentas empezaron a cambiar. La noche cayó sin botella abierta. La sanación no gritó. Caminó. Y el barrio, incrédulo y atento, empezó a volver. La restauración no llegó como una avalancha, sino como un pulso constante. Las mañanas comenzaron a llenarse de rostros conocidos que regresaban con otros nuevos. No por promesas, sino por confianza. Mateo abrió la persiana con menos peso en los hombros. La voz volvió a saludar. La paciencia dejó de ser defensa y se convirtió en don compartido. Las cuentas se ordenaron sin milagro visible. Un encargo llevó a otro. Un proveedor aceptó esperar. Un alquiler atrasado encontró acuerdo. El taller, antes isla, se volvió punto de encuentro. Las conversaciones bajaron el tono. Las risas regresaron sin permiso. La ayuda se ofrecía sin cálculo y regresaba multiplicada en formas inesperadas. En casa, el frío cedió. Los platos volvieron a lavarse al final del día. La radio dejó de ser ruido y acompañó el trabajo. La fotografía de los padres cambió de lugar, ya no vigilaba desde arriba, compartía la mesa. El reloj detenido siguió quieto, pero dejó de acusar. El tiempo empezó a medirse por gestos, no por tics. Las viejas heridas perdieron filo.
El comerciante que había humillado regresó con discreción, pidió reparar un par caro. No hubo reproche. Hubo trabajo bien hecho. El pago fue justo. El gesto cerró una puerta antigua. El rencor, al no encontrar alimento, se marchó. El barrio cambió alrededor. Un aprendiz pidió aprender. Una vecina ofreció café. Un niño dejó dibujos junto a la caja. La vida se reordenó sin discurso. Nadie exigió explicaciones. La fe, sin nombre ni consignas, se volvió práctica diaria: escuchar, ajustar, acompañar. El desconocido aparecía a veces, siempre breve, siempre oportuno. Nunca dirigía. Nunca corregía en público. Su presencia afinaba decisiones, como una mano invisible que endereza sin forzar. Cuando no estaba, el taller seguía igual. Esa continuidad fue la señal más clara. Al caer la tarde, el cierre dejó de doler. El aviso de desalojo fue retirado en silencio. No hubo celebración. Hubo gratitud sobria. La vida, restaurada paso a paso, encontró ritmo nuevo. Y en ese ritmo, el taller aprendió a vivir sin miedo. La revelación no cayó como rayo. Llegó una noche tranquila, cuando el taller quedó en penumbra y la calle respiraba lento. El desconocido entró por última vez sin anunciarse. La lluvia había limpiado el polvo y el aire traía olor a tierra nueva. Se sentó frente al banco de trabajo, no como cliente, sino como alguien que vuelve a casa después de mucho tiempo. La voz sonó igual que siempre, serena, precisa. Pero las palabras tocaron capas más hondas. Nombraron la muerte del padre sin fecha equivocada. Mencionaron la lámpara cansada de la madre, las cartas sin respuesta, el miedo escondido bajo la lógica seca. No hubo interrogatorio. Hubo conocimiento. Cada frase encajó como suela bien ajustada. El gesto fue mínimo, la mano tocó el reloj detenido. No intentó hacerlo andar. Solo lo sostuvo un segundo. Ese contacto despertó una memoria antigua, manos grandes guiando dedos pequeños, paciencia enseñada sin prisa. El tiempo, sin moverse, dejó de pesar. El silencio se llenó de sentido. La luz no brilló. Simplemente se volvió suficiente. El rostro del desconocido no cambió, pero el espacio sí. El taller pareció ensancharse. La presencia sostuvo sin invadir. Entonces, una frase llegó como susurro firme: nunca hubo abandono. No fue consuelo fácil. Fue verdad desnuda. El reconocimiento no necesitó nombre. La comprensión apareció completa, sin euforia. Cada ayuda ofrecida, cada paso sanado, cada puerta abierta encajó en un mismo origen. No hubo mandato. Hubo envío silencioso: seguir haciendo lo que ya se hacía, con amor sin precio. Antes de irse, el desconocido miró la puerta como quien ve más allá del marco. La mano volvió al banco, al cuero, a las herramientas. Todo quedó bendecido sin ceremonia. Al cruzar el umbral, la lluvia cesó. La calle siguió siendo calle. El mundo no se detuvo. Después, el taller quedó lleno de una paz activa. No de quietud inmóvil, sino de dirección clara. El nombre de Jesús no fue pronunciado. No hizo falta. La verdad había pasado caminando, había trabajado con las manos, había amado en silencio. Y ese amor, reconocido al fin, permaneció. El final llegó con un amanecer claro. La persiana subió sin esfuerzo. La calle recibió luz nueva. El taller respiró orden y propósito.
Mateo acomodó herramientas con calma aprendida, no como defensa, sino como gratitud. La vida no se volvió perfecta. Se volvió verdadera. La prosperidad encontró forma concreta, pedidos estables, manos aprendiendo, un espacio que daba trabajo y dignidad. El dinero dejó de ser fin y pasó a ser medio. La riqueza mayor quedó en el ritmo recuperado, en la ausencia de miedo, en la capacidad de abrir la puerta sin calcular pérdidas. La fe no regresó como idea, sino como camino. No hubo discursos. Hubo actos. Perdonar cerró heridas antiguas. Compartir sostuvo a otros. El taller siguió siendo humilde, pero nunca volvió a estar vacío. Cada par de sandalias recordó pasos sanados y decisiones rectas. El sol avanzó. La calle siguió viva. El nombre que no se dijo quedó escrito en gestos. La paz permaneció sin ruido. Y ahora, la pregunta queda abierta, como puerta sin cerrojo, ¿qué haría cualquier vida si el amor entrara hoy sin anuncio? ¿Dónde comenzaría el pequeño milagro que cambia todo?